Ok. ¿Te vas a esperar a que se conecte? Sí. Hola, ¿qué tal a todos? Voy a esperar un momento para que se conecten los demás. Mi, mi nombre es Eric, yo soy psicólogo clínico, terapeuta familiar y de pareja. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre terapia familiar, es decir, de psicoterapia y especialmente en la psicoterapia familiar. Bueno, aquí en Clínica del Sujeto, pues bueno, abordamos estos temas de la psicoterapia desde una cuestión psicoanalítica, desde un enfoque psicoanalítico. Y pues bueno, mm, nada más voy a ver, ok. Cuando, o sea, es decir, vamos a ver, es desde una cuestión cuando alguien asiste a psicoterapia por un padecimiento que está viviendo, obviamente muchos tienen que ver con las relaciones con otras personas y que las personas no logran lo que quieren, no hay un malestar clínico, por ejemplo, en la relación con alguien, y eso puede derivar en un padecimiento y eso hace que la persona busque una ayuda en particular. Uh-huh. Este, Bien, me estoy esperando un poco para que se conecten. Eh, en este sentido, desde la psicoterapia se presentan varios enfoques en psicoterapia, eh, y uno de ellos es el enfoque psicoanalítico, y que en este enfoque vamos a se tiene una manera de concebir los problemas o las relaciones y donde se parte que hay un inconsciente, preciso, un inconsciente, eh, pero es este inconsciente, no es que esté oculto y que se vayan este, revelando cosas y que de pronto salga allí el inconsciente en cualquier momento. No, esto más bien se construye en un proceso, en el diálogo, en un análisis con, eh, con un tratamiento, ¿no? Bueno, eh, pues en este sentido, vamos a pensar en la familia, en lo que se va centrando en las relaciones con la familia, y si bien hay otros enfoques que se van relacionando con la familia y el tratamiento de la familia, eh, ¿cómo se hace desde acá? Bueno, como ya les decía, esto primero vamos a ver, tiene que venir toda la familia para tener el trabajo en psicoterapia, pues no necesariamente que tiene que venir toda la familia. Se puede abordar desde las relaciones entre ya sea la pareja, bueno, la terapia de pareja es un apartado, pero en la relación con los familiares, la relación con madre-hija, la relación de la madre con los hijos, o del padre, o de quien se esté hablando según sea. En este sentido, bueno, ¿qué va pasando?
se va trabajando en directo esa relación que, a diferencia de una psicoterapia individual, pues una persona simplemente llega y va a hablar de lo que le sucede con algún otro, y ahí se va haciendo los cuestionamientos o los cambios que se tengan que hacer en ese momento en particular, pero en la terapia familiar o en la terapia con otro llegan estas dos o más personas que van a abordar lo que están viviendo. Entonces, desde aquí vamos a partir que cómo se parte para hacer en esta relación ya dada. Por ejemplo, con los padres parten de un imaginario de qué es ser un padre o de qué es ser una madre, pero es, repito, una cuestión imaginaria que también tiene que ver con cómo lo vivieron en sus propias familias. Y de ahí, por ejemplo, si bien es cierto que la, la familia va pasando por una serie de situaciones de cambios naturales esperados, no es lo mismo la infancia a la entrada a la adolescencia, a la pubertad, etcétera. Esos cambios ya son previstos y además también las cuestiones particulares de cada familia, que si en alguna familia hay alcoholismo, que si en alguna familia hay cuestiones de abuso, abuso sexual, por ejemplo, u otro tipo de abusos, violencia. Eh, Desde ahí, ¿qué es lo que hace la familia con estas cosas? A veces es muy común escuchar que se lleva la relación de una manera o no había problema en una etapa del desarrollo y luego sí que se presenta un problema porque algo cambia en la manera de relacionarse. Bueno, desde aquí vamos a ver que eh, podemos partir de un concepto fundamental en la familia, en lo individual, que es esta cuestión de el narcisismo, y que la relación con un familiar siempre pone en juego eh, es una lucha contra el narcisismo propio, ya sea de los padres, por ejemplo, en la relación eh, con los hijos, aquello que los hijos ahora sí pueden hacer, pero que los padres no pudieron hacer en su momento. Por ejemplo, salir, estudiar o hacer otro tipo de cuestiones. En su momento los padres no lo pudieron hacer y ahora los hijos sí que lo hacen y ahí es como si algo chocara como en contra con estos y desde allí ser padres. Y bueno, tenemos personas que pueden decir, bueno, yo viví una vida muy difícil, a mí no me dejaban salir, a mí no me dejaban hacer este tipo de cuestiones y yo no quiero que sea lo mismo para mis hijos y yo no hago lo mismo, ¿no? No hay golpes, no les prohíbo, no esto. Pareciera que bien, hasta allí vamos bien. Sin embargo, al escuchar al hijo o a la hija es, bueno, no me deja salir, no me deja hacer cosas. Si le pido permiso, me dice, no sé, va posponiendo, postergando constantemente y al hacer esta postergación eh, van surgiendo allí ciertos problemas muy específicos en la relación y por el otro lado la madre o el padre tiene el discurso de yo no soy como fueron mis padres conmigo, pero de alguna manera se recae en lo mismo o esto mismo va retornando de otra manera. Y aquí lo interesante es que muchas veces, por eso vamos a poner esta cuestión como en lo inconsciente, que las personas no se dan cuenta de eso, ¿no? O sea, una madre puede decir, yo no soy así, a mí sí que me lo hacían fuerte o peor o directo. Bueno, entonces eso quedará como que no se da cuenta, porque si le preguntan al hijo en el discurso del hijo, sí es así, ¿no? Nunca le deja salir a algún lugar, no le deja hacer ciertas cosas, le pospone, como que pareciera que le enojara, etcétera, etcétera, etcétera. Eh,
Entonces, al momento de irlo abordando en la terapia familiar, es desde dónde se parte y desde dónde se habla. Porque en este sentido las personas hablan desde algún lugar y hablan con una dirección hacia algo, que generalmente es como si no pudieran lograr algo, o en la cuestión de los familiares, muy puntualmente, habría algo que no está sucediendo. Eh, por ejemplo, eh, hay cuestiones muy específicas que tiene que ver con los padres, y que es esta cuestión como de la ley y de lo que es permitido, lo que un hijo puede hacer o no puede hacer, lo que a un padre le toca hacer o no le toca hacer. Por ejemplo, que un hijo le pida a un padre que necesita para esto, para las copias, para lo que sea, puede sentir eh, que está siendo sobreexigido, o que no le preguntaran de algo. Bueno, que al padre le toca esa función, pero se siente sobreexigido. Y entonces, al una simple pregunta, una petición de algo, se le vuelve una demanda, se le vuelve algo que casi como si le agrediera en ese sentido, y entonces viene una respuesta, no sé, violenta, o que incite a discusiones o a cuestiones que sean repetitivas, ¿no? Repetitivas y desagradables, ¿no? Tanto para el hijo como para el padre, y es como si no se diera cuenta. Bueno, entonces aquí vamos a partir de algo que, bueno, es necesario como ponerle una pausa a esa interacción y ver qué está pasando, porque el padre o el adulto de alguna manera se está refiriendo a todas estas cuestiones que vivió en su propia historia, y que fueron así, en ese sentido, como si nadie lo escuchara, o como si le sobreexigieran ciertas cosas y ciertas demandas. No tiene que ver con el hijo. Eh, entonces, en este sentido, allí el padre es hablado desde un discurso, como desde sus propios padres, donde hay un sometimiento, donde hay una eh, cuestión como de una relación entre odio y amor, ¿no? O sea, como ante lo familiar, vamos a hablar acá como de un complejo familiar, ante la cercanía de un otro se produce angustia, y a esto como si le demandara el otro. Entonces, aquí es muy importante decirlo con todas sus letras: no todos los padres que tienen hijos quieren ser padres, eh, y no todos los hijos de alguna manera se fueron planeados como con un deseo. Sin embargo, eso no exime a la persona de que cumpla con esa función de ser padre, ¿no? Bueno, entonces, desde allí, por eso es esta palabra, desde lo imaginario, eh, a cómo deben de hacer las cosas. Por ejemplo, que los hijos, adolescentes, tienen que pedir permiso, ¿no? Y si, por ejemplo, en el momento no hicieron tal cosa, viene un castigo como, entonces no vas a la fiesta. Bueno, allí vamos a tener acá como dos leyes: una ley del deseo y del capricho, eh, y otra ley que es la ley, ¿no? Entonces, siempre pongo el ejemplo como si no se paga la luz, eh, pues van a llegar y la van a cortar. Si uno sale y le dice al señor de la luz, por favor no me corte la luz porque se murió mi abuelita, no sé, poco le va a importar y va a cortar la luz. Entonces, igual con el adolescente también. El adolescente necesita un sí que esté basado en la ley, o sea, que bueno, que si no hizo tal cosa,
pues no necesariamente por eso le van a cortar, a no dejarlo salir a una fiesta o lo que sea, porque ha cumplido con todas las otras cosas. Eh, entonces, por eso ahí se pone en juego este imaginario que en la relación se va partiendo desde dónde se va hablando, desde dónde se van diciendo las cosas, se van haciendo estas puntuaciones, ¿no? En el caso de los hijos, también hay una cuestión donde los hijos se ven como pegados y sujetados al discurso del padre o de la madre, y desde allí simplemente van pasando a hacer los actos, a desde actuarlo así. Entonces acá se va promoviendo una división, que es, se cuestiona a ese otro paterno y al cuestionarse y hacerse esa división, también entonces habrá un efecto de, bueno, ¿a dónde está la responsabilidad? Que si se puede hacer, que no, dónde puede cuestionar, dónde puede meter, porque también muchos hijos en este sentido van teniendo una especie de cuestión como de yo no puedo hacer nada, o sea, una cuestión de inhibición, por ejemplo, porque no me dejan hacer nada, ¿no? Entonces estar allí pues va produciendo eso, no poder hacer, que le podemos llamar una inhibición, y eso puede llevar a un síntoma repetitivo, ciertamente. Bueno, entonces desde acá se va partiendo, desde que el padre o la madre va ejerciendo una función en el desarrollo, este, si, por ejemplo, tenemos padres muy aprensivos que no dejan a sus hijos que salgan, que hagan, que vayan hacia afuera, bueno, entonces desde allí faltó esa función de la ley de separación. Muchas familias llegan, o en estas relaciones, se llega en esa cuestión donde la dificultad es la separación y que allí habrá que abordar cuál es esa dificultad o desde dónde se está actuando para poder generar eso y que siga conforme a lo que es la vida, que es, pues bueno, cada quien quiere la vida en términos de deseo, que eso es lo que hace una... ¿Dónde está puesto el deseo? Lo que diferencia al ser humano no es que nada más el ser humano sea una máquina pensante, irracional, no, no basta con la razón, eh, es decir, también hay un deseo y el deseo es lo que se pone en juego en todo esto. Es por ello que acá se ve donde hay una inhibición, pues en términos de deseo, ¿no? Eh, Hay otra cuestión acá donde eh, en la familia también en algún momento tiene que llegar bueno, primero el sentido está dado por los padres y por lo que es, se es para el otro, pero en algún momento de la vida se llega a un sinsentido. El ser humano llega a un sinsentido donde no se puede pensar exactamente igual que un padre, que una madre. No, el hijo no puede ser idéntico a, al padre o a la madre. Entonces esas cosas forman un corte eh, a esto y que a partir de esos cortes cada persona inventará una cosa diferente. Pero bueno, acá tenemos que hay mucho problema cuando es en términos donde como si en lugar de ser dos cuerpos, hijo, madre, qué sé yo, como si estuvieran pegados y fueran el mismo cuerpo. Entonces, no hay una cuestión acá. En el tratamiento, lo que se va haciendo es que, bueno, que también haya dos y que haya también una cuestión tercera, que sea un lugar desde el cual se cuestionan las cosas, donde entre algo, un objeto nuevo en ese sentido. Bueno, desde acá, ¿qué pasa acá? Freud en algún artículo hablaba en El malestar de la cultura de que se tiene que pasar de la endogamia, o sea, hace muchos años,
¿Qué pasaba con las tribus? Bueno, buscaban que alguien de esta tribu se casara con alguien de esta tribu, ¿no? Porque si no los hijos nacían con problemas, malformaciones, etcétera. Entonces, que se pasara de la endogamia del grupo hacia la exogamia del grupo, ¿no? Y esto ha estado estudiado por sociólogos, por antropólogos, pero sin embargo aquí lo que se hace es una lectura metapsicológica, lo cual quiere decir que de ese complejo familiar se tiene que salir hacia otra cuestión diferente. Por ejemplo, en parejas también que los fines de semana o lo que sea, y entonces dice uno, bueno, pero vamos con mi mamá, pero vamos con la familia, etcétera. Eso vuelve a ser una cuestión de cierre en la familia. Por eso será como ir algo más allá. Esto no es literal, o sea, como, entonces la solución ya no es ir con la familia. No es eso, sino que se vuelva una cuestión de elección y de que se vuelva cuando se quiera, porque hay muchas familias que se ven en relaciones, pero hay esa sensación como de yo no quería ir, no quería estar, pues bueno, era el cumpleaños, tenía que ir, tenía que hacer, tuve que. Entonces allí las cuestiones se vuelven como un efecto de sentido, donde hay ese sentido familiar en esa cuestión, donde al individuo lo va como forzando en ese campo a tener que estar, a tener que hacer, a tener que aparentar, a tener que una serie de cosas. Salir de eso endogámico hacia algo fuera de ello implica eso, implica que sea una elección, implica que a la persona le quede claro cuál es su deseo, qué quiere, bueno, que eso también, el deseo es algo que está cambiando, porque el deseo es lo que nos falta, el deseo es algo que le falta al sujeto y que dice, bueno, el que anda en transporte público y entonces ve como los de las bicis van y, quisiera una bici, porque le falta, ¿no? O un coche, o qué sé yo, ¿no? Eh, entonces, bueno, va en términos del deseo, a qué se quiere, a dónde se pone el deseo, porque entonces allí es cuando se puede conformar una pareja, en tanto cómo es que se encuentra una pareja, generalmente pues hay un enamoramiento y es necesario, pero el enamoramiento hace como si las personas estuvieran en un estado de locura, porque no se ven las cosas negativas, porque hay un estado de idealización, porque hay un montón de cosas que desde ahí van sucediendo. Y luego en algún momento deciden a ir a más. Entonces, no necesariamente son siempre tener hijos, sino ir a más, tendrá que ser, bueno, si se van a vivir juntos, si compran una casa, si compran un coche, si hacen tales o cuales cuestiones que vayan sosteniendo la relación familiar, la relación de pareja. Desde allí, bueno, ¿a dónde se pone el deseo? Eh, si por ejemplo hay el deseo está en no ser abandonada por la pareja y eh, entonces hay infidelidades, entonces hay desobligaciones, alcoholismo, etcétera. Allí va viendo una cosa que será como un fantasma, como algo allí que hace que la persona se quede en eso mismo, que es familiarmente conocido, ¿no? Eh, bueno, acá es ir más allá de eso. Eh, Desde este enfoque, el tratamiento familiar tendrá que ver con cómo uno parte para relacionarse. Uno parte desde, en pocas palabras, es como que uno mismo tiene un diálogo con uno mismo todo el tiempo. Y ese diálogo, muy burdamente, se podría traducir como a que yo haga tal cosa, me veo bien o me veo mal.
si yo hago esto o dejo de hacer aquello, ¿cómo me ve el otro? Hice tal cosa y a lo mejor no estuvo tan bien, ¿no? Cuando uno es cuestionado, cuando uno tiene un problema, cuando, etcétera, lo que uno vaya viviendo es esa, esa como mirada y ese diálogo con uno mismo. A eso es a lo que les decía, es el narcisismo. Entonces, cuando un hijo va creciendo y le dicen, ya, apaga y deja de jugar a tal hora. Y entonces el hijo dice, ¿y por qué a esa hora? Y entonces el padre, la madre pueden enojarse porque lo digo yo, ¿no? Y bueno, entonces acá, por ejemplo, a veces en sesiones, bueno, ¿y por qué a las 3? Y es como, pues, ¿y por qué no a las 3:15? ¿Y por qué no le devuelves la pregunta a tu hijo? Bueno, entonces, ¿a qué hora? ¿No? Y bueno, ya después de esa hora, ¿y qué es lo que va a hacer después? ¿No? Entonces, eso en particular es cumplir una función. La función paterna, materna, bueno, ya jugaste a esto que tú quieres jugar, tú te pones el límite. Ah, y después, ¿qué sigue? Y se hace cumplir, ¿no? O sea, es ok, ya jugaste, hiciste, bueno, ¿ahora qué? Bueno, y ahí entran un montón de cosas de que es que yo no voy a estar detrás de mis hijos todo el día, etcétera, etcétera, pero no tiene que ver con eso. O sea, profesores, maestros, psicólogos con hijos intratables, les ponen normas. ¿Por qué? Porque solo cumplen una función. Bien, ya jugamos, ahora vamos a recoger, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, se va hacia el cumplimiento de una función. Bueno, entonces, estas imágenes construidas, bueno, también se va haciendo un trabajo de deconstrucción. Cuestionar algo va construyendo o deconstruyendo esta figura. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué a las 3? ¿Y por qué tiene que ser así? Ah, bueno, y entonces viene un trabajo de que se va asociando con algo. Bueno, porque a mí me trataban así, porque tal cosa, porque este, una vez yo tenía, no sé, tantos años y pasó y yo le dije, ay, ¿por qué? Pregunté, pero yo pregunté porque sí. Ah, bueno, y que se enojó tanto y que me amarró a la cama, ¿no? Y fue un llanto y una cosa horrible, ¿no? Ah, bueno, entonces se va asociando y se va construyendo algo. Eh, y ese algo, pues va siendo este, diferente a lo que se vivió y va dando la posibilidad de más. Eh, en ese sentido, ¿no? También con los hijos, en algún momento se vuelve esta cuestión pues porque me dijo mi papá o porque me dijeron tal cosa, sí estudia tal cosa. Y aunque yo lo quería estudiar, con el solo hecho de que me lo dijeran, entonces yo dije, no, entonces voy a estudiar lo otro, ¿no? O entonces no voy a estudiar. Donde entonces acá, con el hijo, y lo que se va trabajando en un tratamiento individual, es ser, ser lo que el otro dijo. Y ser lo que el otro dijo como en términos de objeto, ¿no? Entonces, que en términos de objeto sería como estas cosas de que podría decir la mamá o como que les da mucho coraje a los adolescentes. No, no te pongas eso no se te ve bien. Cuestiones que critican la apariencia y en un proceso muy importante donde sí está en juego la imagen, en lo real como en la adolescencia, van atacando y van haciendo eso. O sea, no, no te pintes el cabello, no, no te hagas esa cosa, porque te vas a ver no sé qué. Entonces ahí el adolescente ciertamente queda como objeto hablado, descrito por la palabra del padre, de la madre. Y eso queda como en una cuestión hasta cristalizada. Bueno,
Y que si hay público alrededor, peor aún, ¿no? Eh, y es allí donde a través de ir hablando uno va, bueno, sí, a veces hay que reconocer las cosas dolorosas, lo que fue, pero luego cuestionar. Ah, entonces tú eres como un objeto. Ah, entonces tú eres como eh, lo dicho por tu padre, por tu madre. Será así, como atrapado en eso, ¿no? Bueno, entonces ahí va pasando algo que va haciendo una cuestión de diferenciación y entonces se cae ese sentido dicho por el otro, ya no es eso, queda, eh, por supuesto, un sinsentido. Ah, y ese sinsentido, ¿cómo se va llenando? ¿No? Entonces se va llenando una de las cosas. Que entonces hay que estar en la familia, aunque sea doloroso, o habrá una decisión de hacer otra cosa diferente. Eh, y se va construyendo otro sinsentido, mmm, pero con un sentido propio. Y ese sentido propio no es ni como dice la familia, ni como dicen los padres, que a la vez, por supuesto, los padres están identificados con otras cosas. No es lo mismo un padre que sea muy católico y rígido a un padre que sea alcohólico y no sé, bueno, se va desidentificando de eso. Tampoco es como dice algún maestro, eh, tampoco es como diga, no sé quién diga, o como diga hasta el amigo, ¿no? Bueno, son cosas diferentes. Bueno, en este sentido, ya, ahora que les estoy con todo esto, la persona llega a un momento donde se cuestiona si eso, el sentido, el tiempo, todo lo dicho, es como se dijo o si puede ser diferente. Entonces ya va llegando a una pregunta por el ser y a cómo se va construyendo eso diferente y entonces allí se puede identificar un deseo, algo donde sí haya. Porque en esto dicho por los padres, así como lo decía en este ejemplo, donde no hagas esto, se te ve mal, ah, bueno, allí qué pasa con el deseo, bueno, es como que el deseo queda por fuera, o sea, por fuera de la realidad del sujeto. O sea, entonces como si deseara algo perdido, como una sensación, los escritores lo hacen muy bien, ¿no? Es como entonces iba manejando él y de pronto puso una canción y era una canción que le conmovía y lo hacía sentir algo especial y, ¿no? Como una cuestión de añorar algo que no se tiene. Entonces, a eso es como que algo existe por fuera, ¿no? Bueno, con todo este tratamiento, llega un momento donde ya no es una inhibición y donde se tiene que pasar el acto y se tiene que ir a por las cosas, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿no? Más allá de lo que diga el padre, la madre, la familia, lo que sea, la pareja, porque luego también es esta cuestión del complejo familiar, yo así lo digo, que sería es tan familiar como el abandono, tan familiar como lo violento, tan familiar como la descalificación, tan familiar como ser ignorado, ¿no? Etcétera, ¿no? Claro, habrá también otras cosas, ¿no? Pero bueno, se sale de este sinsentido y se llega a otra cosa. Y eso no quiere decir que no se quiera a la familia, no quiere decir, pues nada, porque luego también muchas veces es que si se enojan, ¿qué va a pasar si se enojan? ¿No? Entonces son estas cuestiones muy imaginarias, donde bueno, pues si se enoja, se enojó y ya, ¿no? O sea, claro que muchas veces en el inicio no puede ser así, o sea, aunque alguien por afuera lo vea y le quede muy claro, para la persona, si no hay esta representación, claro, es muy angustiante y no lo va a hacer.
O sea, ve, di, haz, enfrenta, no sé qué. Bueno, pues, a veces no se puede, ¿no? O sea, se tiene que deconstruir ese sinsentido, darse cuenta de eso y salir de ello, ¿no? No es así como de rápido, ¿no? Porque si no, entonces hay eso, ¿no? Que alguien diga algo y una es no escuchado, criticado y encima de todo avergonzado y con la sensación de no hacer bien las cosas o en esta cuestión de las preguntas imposibles, ¿no? Pero ¿cómo le hago para cambiar? Pero si ya me di cuenta de, no, esto es un trabajo que va más allá de esto, de eso, o sea, va más allá de lo consciente, ¿no? O sea, se crea algo, una realidad que no es que algo se saque, ¿no? No, se va construyendo, se va, hablando, se va poniendo en juego, que para los hijos y los padres también es el padre no tiene toda la razón, la madre tampoco, el hijo puede decidir, todos se pueden equivocar, o sea, como en ese sentido donde le va dando otra diferencia, donde también no porque se sea familiar haya que comprenderse del todo, ¿no? No es cierto, ¿no? Eh, entonces, desde este enfoque, no es para que se entiendan todos con todos, no, no, es para que las personas entiendan que hay un sentido, entiendan que hay diferencia, ¿no? O sea, es pasar de lo igual, familiar, a lo diferente, afuera, puesto en el afuera, ¿no? Y eso hace una diferencia grande, ¿no? Eh, y bueno, también cómo se van con los mitos familiares. Ah, cuando le dio cáncer a mamá, cuando papá, cuando descubrieron la infidelidad, cuando comenzó a drogarse, cuando no sé qué, cuando atropelló, mató a alguien, cuando secretos familiares y de ahí qué se hizo en lo familiar, bueno, es algo que se va abordando, ¿no? Y esto acaba con una pregunta por el ser, y bueno, y eso ya llevará a un tratamiento, un análisis individual, ¿no? Bueno, eh, bueno, es hasta aquí, espero haber sido claro. No sé si tuvieran alguna pregunta o algo, alguna duda en específico. Como todo tratamiento, pues bueno, más o menos es una vez a la semana, se va trabajando en eso. También hay sesiones individuales, bueno, según como se necesite, ¿no? Es en este sentido. Ujú. También muchas de las veces cuando viene a terapia familiar, el problema no está en los hijos, es en la cuestión de la pareja, ¿no? Eh, también eh, en ese sentido. Ujú. Bueno, eh, pues bueno, dejo aquí, les recuerdo, acá estamos en Clínica del Sujeto, igual seguiremos teniendo más en vivos, entrevistas, publicaciones, y bueno, para mí era muy importante como pues dar la visión de qué es lo que sé es, porque en la terapia, otras maneras de hacer terapia familiar son diferentes, pues, o sea, van más hacia el acuerdo, hacia otros tipos de situaciones, y hay un montón de, de modelos y de todo esto, ¿no? Pero bueno, esto es, y además de que haya modelos, la verdad es que cada terapeuta hace su manera de hacer, ¿no? Eh, como tal, ¿no? Hace su propia manera.
Bueno, por acá, ¿cuál es el costo de una terapia familiar? Bueno, pues va, desde quien cobra 800 pesos, 1000, no sé, si es lo que hay allí, pero también, bueno, eh, aquí cobramos 600, ¿no? En ese sentido, pero también, este, es algo que se habla, ¿no? Con la pareja, ¿no? Y la familia, ¿no? Con esta cuestión de los recursos, ¿no? Porque la cuestión es que puedan trabajar, ¿no? ¿No? En estas cosas de así, pues bueno, uno fija una cuota, pero no es que sea fija, ¿no? Es algo que se habla porque también eso permite el tratamiento. Bueno, después, Diego, ¿cómo realiza un encuadre en terapia familiar? ¿Cómo se realiza un encuadre en terapia familiar? Bueno, es una pregunta muy interesante. Para los que no sepan, un encuadre es, por ejemplo, darle estructura al tratamiento. Entonces se viene a la primera sesión, se dice, bueno, es una vez una sesión a la semana, de preferencia vamos a dejarlo el mismo día, a la misma hora en la semana. eh, y, y se van dando esas condiciones. En lo familiar también es importante decirles como que la cuestión es el respeto, ¿no? Que si se gritan o no puede haber golpes, no puede haber este tipo de faltas de respeto, porque no se puede llevar la sesión, entonces ahí se terminaría la sesión, ¿no? Eh, bueno, más que hacer un encuadre, esto es como se vaya dando en este sentido. Se va puntuando cosas, o sea, desde este enfoque sí se interpretan cosas, como que, por ejemplo, no sé, cada que va diciendo alguien lo interrumpe, pues, y siempre te interrumpen, ¿no? Debe de ser muy difícil comunicarte si siempre te están hablando por encima de ti, ¿no? Y se deja, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, bueno, esto va siendo una situación que va sucediendo, que va siendo contingente, entonces por eso pues habrá que personas ni que se les que tenga que decir eh, que con respeto, porque pues, nunca llegan como a subir la voz ni nada, y entonces allí ya no es necesario. Eh, por ejemplo, también hay algo muy importante donde los psicólogos cobran mucho la sesión, falta, cóbrale la sesión, ¿no? Y bueno, y entonces, bueno, ¿quién dice que se tienen que cobrar las faltas? ¿No? Entonces, también eso es algo donde la persona viene en este sentido neurótico de que tiene que pagar por todo y donde pasa al acto a hacer cosas para seguir con ese sentido de castigo, todo se vuelve castigo. Entonces eso también es una interpretación donde aquí no se cobran las faltas, ¿no? O sea, ya a lo mejor si falta mucho se hará otra cosa como de, bueno, la próxima cita en 2 meses, ¿no? En tres, ¿no? Algo así. Eh, eh, bueno, eso es algo que se va haciendo según las necesidades porque se va construyendo algo y desde la transferencia, ¿no? Es esto de poner la confianza en el tratamiento, en el terapeuta, en eso, ¿no? Bueno, es así. ¿Cuál es el enfoque más usado en la terapia familiar? Bueno, acá tenemos eh, la terapia familiar sistémica, pero la terapia familiar sistémica es, esto que yo les acabo de decir es terapia de corte psicoanalítico eh, y bueno, lacaniano, ¿no? Eh, por el otro lado, lo sistémico, bueno, es visto como un sistema familiar donde están los padres, los hijos y donde se trabaja la cuestión de la comunicación. Pero también allí tenemos enfoques donde son como estructurales y la jerarquía tiene que estar marcada y etcétera, etcétera. Pero también hay otros que van hacia lo del construccionismo social, que era lo que les decía, bueno, ¿y quién dice que una familia tiene que ser así?
y quién dice que, no sé, que en una pareja haya que tener fidelidad, ¿no? Porque si es una pareja cerrada, puede ser una pareja abierta. eh, pero bueno, eh, básicamente es como lo familiar sistémico, acá hay mucho, eh, acá en León, pero también está este tratamiento, ¿no? Que les digo es de un corte psicodinámico y que se va trabajando esto, ¿no? Y entre todas esas cuestiones habrá quien dice, volviendo al encuadre que preguntaba Diego, este, decía, como no puede haber sesiones individuales, ¿no? Algunos terapeutas familiares dicen eso. No, sesiones individuales no, o de pareja, ¿no? No en individual, tienen que venir los dos. No, acá no, acá a veces se requiere además, porque no porque una persona, por ejemplo una pareja, se haya sabido que ha habido un abuso sexual en la infancia o algo así, o que haya otra cuestión eh, de ¿cómo se dice? De exparejas, se tiene que hablar de eso. Y la otra persona que lo escuche, la pareja, no. Entonces ya se vuelve una obscenidad, por así decirlo, ¿no? Ahí esta cuestión de la identidad. Diego, ¿cómo se trabaja una crisis en terapia familiar? Eh, bueno, uno lo va viendo, ¿no? O sea, si es un tema y se enojan y no se puede hablar, pues eso se dice. Incluso se puede terminar la sesión y se puede quedar con una persona, se habla, ¿no? Eh, es en ese sentido. Eh, a veces en terapia familiar suceden cosas como me quiero separar, ¿no? Y se suelta la bomba o se habla de algo, ¿no? Bueno, pues interviene desde una función, o sea, uno toma esta función, o sea, a ver, tranquilos, y hay que ir, o sea, bueno, uno como psicólogo, psicoterapeuta, ¿no? Tiene esta cuestión de primeros, de intervención en crisis o lo que sea, se trabaja, pero bueno, si no, también es una situación de urgencia, pues la urgencia, ¿no? Si se necesita una consulta con un psiquiatra, pues se consulta y ya está, ¿no? Eh, bien, pues es así, ¿no? O sea, uno va viendo si ya los humos van subiendo, se corta la sesión, se queda con alguien, se interviene, se puntúa a veces, muy particularmente pero para hacer una relación de familia no se puede obligar a otro, ¿no? No se puede obligar a decidir sobre el otro, ¿no? Imponerse, ¿no? Entonces eso es como que se apela, nosotros vamos a la ley, no vamos a la ley del deseo del otro. En este sentido también, claro, en terapia, de la estructura de personalidad de cada quien, bueno, habrá quien sea seductor, habrá quien queda eh, así, ¿no? Le pago más de terapia, le pago doble la consulta. A ver, también eso se encuadre como, no, ¿por qué? Cosas así, ¿no? Que tendrá que ver con ello, ¿no? Eh, donde hay provocaciones, ¿no? También donde a mí no me importa, la gente no sé qué, y hacen comentarios fuertes, ¿no? Eh, bueno, es allí donde también uno no actúa con respecto a eso, o sea, uno no le va a decir al otro, tú rompes leyes, tú transgredes esto. Bueno, eso se puede hacer después de cierto tiempo, ¿no? Eso se puede poner allí en el trabajo, pero en un primer momento no. En un primer momento las personas necesitan este síntoma porque ha sido la manera en que se han podido adaptar a las cosas. O sea, uno no puede decir, no, no lo hagas, o sea, como el común de las personas donde le pueden decir, estás bien mensa, ¿cómo dejas que te haga? Y no sé qué tanto, así como juzgando. No, es lo único que ha podido hacer. Ese es el sentido de vida. Entonces, por eso hay que ir hacia el sentido para ir más allá del sentido, al sinsentido, ¿no?
Entonces, eso lleva un proceso y es un proceso donde ahí se está en el otro, no es una terapia de, ay, échale ganas, pobrecito, entiendo cómo duele. No, o sea, claro, eso se escucha y si la persona está en riesgo, se hace y ahí está y le pueden hablar a uno y demás. No, no es eso, es sí estar allí para la persona, ¿no? Pero se cuestiona, ¿no? Se le cuestiona desde este enfoque. Bueno, bien, pues espero haber sido muy, muy claro con todos. De todas maneras, hay los teléfonos, todo. Bueno, ahí está allí Clínica del Sujeto. Nos pueden mandar un Messenger, lo que sea. Allí vienen los teléfonos y bueno, esa es la apuesta de esto, ¿no? Nosotros también nos seguimos formando, estudiando y bueno, pues muchas gracias por ver acá. Nos vemos a la próxima. Chao, buena tarde.